Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Hola mis amados hermanos, antes de empezar quisiera enviar un abrazo y una felicitación por adelantado a mi hermano Ramiro, quien primeramente Dios cumplirá años durante esta semana en su vida personal. Dios le bendiga, hermano, y en compañía de su familia que derrame bendiciones Dios sobre ustedes. Y en esta hora vamos a hablar de un tema que habla de 3 verbos en la palabra de Dios. Pero antes que nada, déjenme decirles que no cabe duda que Dios tiene un propósito para nuestra vida. No somos nosotros un accidente de la ciencia o un error. Fuimos criados con un propósito para adorar a Dios. El Catecismo Menor de Westminster dice que el fin principal del hombre, de la humanidad, es el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El Dios que nos creó en un acto de alegría pura quiere que conozcamos su amor, quiere que nosotros como humanos, como cristianos sobre todo, le correspondamos. Y allá en la carta de los Efesios vemos que antes de la creación del mundo, Dios nos escogió para tener una relación con Él y que nuestra existencia es para la alabanza de su nombre. Acompáñame a esa porción de la palabra de Dios ahí en la carta a los Efesios, capítulo 1, del versículo 4 al versículo 6. Efesios 1, 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Número 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Padre nuestro, esta es nuestra oración en este momento al venir a tu presencia. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de nuestro hermano Ramiro. Gracias, Señor, porque le has permitido cumplir un año más de vida, Señor. Te pedimos que bendigas a sus hijas, a su nieto, Señor, a Arturito también, Señor, que tú le bendigas a nuestra hermana Sonia. Bendice a Dani, bendice a Sonia, chica, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por su testimonio en la congregación. Te queremos también pedir, Señor, en este momento que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes también a comprender cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo. Y sobre todo también, Señor, saber para qué hemos sido nosotros creados. Te agradecemos y te pedimos, Señor, tu dirección en este mensaje, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Crear, formar y hacer. 3 verbos. Ese es el título de este mensaje en esta hora. Y hermanos, el hecho de que Dios es grandemente soberano significa que Él reina sobre todo, absolutamente todo, sin excepción, que domina sobre cada cosa que existe a nuestro alrededor y que no hay nada que suceda en este mundo, en este universo, que no esté bajo su control. El entender la soberanía de Dios es una doctrina básica que nosotros la vemos en la iglesia, para entender en verdad quién es Dios, como la pregunta de hace un momento que les decía del catecismo. Y para que nosotros entendamos esto,
preguntando, ¿para qué nos ha creado a nosotros? Y debemos de aprender todos estos versículos, lo que nos dice la palabra de Dios, para no inventar errores e inventar también a un Dios de nuestra propia imaginación. Voy a tratar, hermanos, en esta hora de dar la idea completa de la obra de Dios, pensando en la grandeza de Él, de su soberanía, de esa soberanía que pasó, que es el presente también, está presente, y lo que va a ser a futuro. Y para eso les pido que por favor abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, ahí en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 46. Y vamos a ver los versículos 9 al 11. Pero antes vamos a empezar Isaías 46, 9 al 11. Pero antes vamos a empezar con el versículo 5. Mire cómo dice el versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Nuevamente lo voy a leer. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Es una pregunta, hermanos, que realmente no tiene respuesta, porque la respuesta pues, es obvia. No podemos comparar a Dios con nada, no podemos comparar a Dios con nadie, porque no es semejante a nada ni a nadie. Y así lo dice también el versículo 9 ahí mismo de Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y está hablando Dios, dice otra vez, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Hermanos, Dios es único. No hay nadie como Él. Solo Él es el verdadero Dios y solamente Él merece la gloria. La soberanía de Dios no solamente se refiere al pasado o al presente o al futuro. Parte de nuestra doctrina para reconocer la grandeza de la soberanía de Dios es más de alabanza, más de adoración por quien es Él y por lo que ha hecho. Y hermanos, sin duda la alabanza es una aplicación práctica dentro de las iglesias. Es muy práctica. Recuerda cómo cantaba también el rey David allá en los Salmos. Si nosotros queremos vivir a la luz de lo que aprendemos para ser cambiados por Dios y su palabra, si realmente queremos ser cambiados por Dios y su palabra, este mensaje de Isaías 46, versículo 5, es importantísimo. Es importantísimo. Porque dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Lo que tenemos aquí son las palabras de Dios mismo. Es una descripción divina, humana, y no podemos nosotros ignorarla. Hermanos, después de escuchar este mensaje, nadie podrá decir que nunca ha oído de nuestro Dios soberano, porque Él mismo lo dice. En Isaías 46, que estamos leyendo, vemos muy prácticamente que cada evento en nuestra vida pasada, presente y futura han sido decretadas por Dios para cumplir su voluntad. Y Él está activo en hacer todo para su gloria y también para nuestro bien. Él siempre busca nuestro bien. Mire cómo dicen los versículos 9 y 10 de Isaías 46.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios, hermanos, lo vuelvo a repetir, es grandemente soberano, porque ha dicho, ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo, porque tiene un propósito eterno que no puede él mismo quebrantar. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo que parece muy complicado, un mundo que parece muy difícil, y a veces no estamos seguros cómo vivir, cómo enfrentar la vida de cada día. A veces tenemos preguntas, tenemos dudas y no sabemos las respuestas. Y es peor cuando ni siquiera sabemos a dónde ir para encontrar esas respuestas. Hoy en día podemos encontrar casi cualquier cosa en internet, investigando y leyendo artículos y lo que sea, pero aún así a veces nos hacemos preguntas que no son fáciles de encontrarles respuesta. Es decir, puede ser difícil, por ejemplo, si no podemos encontrar los jóvenes un hecho histórico que necesitan para hacer alguna presentación en su escuela o los mayores, los adultos en el trabajo. Y otro ejemplo, cuando no encontramos la dirección de una tienda a dónde ir, pero no es el fin del mundo. Y el hecho de no poder encontrar las respuestas que estamos buscando en esas cosas superfluas, buscando en cosas así, no es tan vital para la vida. Pero hay preguntas que son mucho más importantes, preguntas mucho más serias, preguntas que tienen que ver con la vida, preguntas que tienen que ver con la muerte, con el sentido de qué va a ser de nosotros. Son preguntas, vamos a decir, hasta cierto punto normales, preguntas en las cuales cada persona en un momento u otro piensa o lucha intentando encontrar el propósito de su vida. Mucha gente se pregunta, ¿y qué hago yo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y es muy difícil encontrarse con estas preguntas porque las respuestas a estas preguntas nos van a definir quiénes somos, nos va a definir cómo vivimos y define si tenemos esperanza en esta vida o no. Nosotros en la iglesia entendemos la importancia de estas preguntas porque nosotros las hemos considerado como cualquier otra persona de este mundo. Y así es como surgen estas preguntas importantes en la vida. Preguntas que a veces tenemos, pero no queremos externarlas por pena. No queremos decir a nadie que no entendemos o que estamos dudando. Son preguntas que nos hemos hecho, que hemos investigado, pero no hemos encontrado una respuesta satisfactoria para nuestras vidas. Por eso, empecemos con una pregunta muy básica. Es la pregunta que casi toda persona se hace durante su vida. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? O tal vez usamos palabras un poco diferentes, pero la idea es la misma. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Tal vez alguien llegue al punto hasta de pensar que su vida no tiene propósito, que está existiendo nada más, no está viviendo porque su vida no tiene sentido. Qué difícil es vivir así, pensar que nuestra vida no tiene propósito,
pensar que nuestra vida no tiene sentido. Por eso Dios nos habla a través de su bendita palabra para decirnos que sí hay respuestas a estas preguntas. Porque tanto usted como yo, con nuestra mente y con nuestras fuerzas, no vamos a poder encontrar la respuesta correcta. Ni siquiera los psicólogos o los pastores con sus palabras y sus opiniones personales pueden darnos una respuesta correcta. Pero Dios, quien es el creador de todo y quien hizo todo, nos puede dar la respuesta. Solo Él nos puede dar la razón de nuestra existencia y nuestro propósito en la vida. Y la razón de nuestra existencia y nuestro propósito aquí en la vida es que Dios nos creó. Dios nos creó para glorificarlo solamente a Él. Y vamos a leer 2 versículos. En primer lugar, vamos a la carta a los Colosenses. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Dice así este versículo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vamos también, hermanos, a Isaías, pero ahora al capítulo 43. Isaías 43, 7. Nada más la segunda parte del versículo, donde dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Habiendo ya leído estos 2 versículos, la respuesta a la pregunta, entonces, ¿quién soy y por qué estoy aquí en este mundo? La respuesta es: eres quien eres y estás aquí en este mundo porque Dios te creó. Esa es la respuesta. Hermanos, somos parte de la creación de Dios. Estamos aquí porque Dios nos crió, así lo dice este versículo, así lo dice su palabra. Vea cómo dice, está hablando Dios, versículo 7 de Isaías 43. Para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Son 3 verbos para decir lo mismo: crear, formar y hacer. Dios mismo se está diciendo que Él es el creador. En Colosenses leímos que dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos aquí porque Dios nos creó, y aquí hay algo muy importante, y solamente hay 2 opciones. O Dios nos creó y así hay un propósito para nuestra vida, o Dios no nos creó y así no hay razón para nuestra vida. Y esto parece fuerte, pero son las únicas opciones que hay. O Dios nos creó con un propósito, o nuestro nacimiento es un resultado de un proceso natural, y por eso nuestra vida pues no importa. Pero hermanos, son las únicas 2 opciones. Es por eso que vivimos en un mundo tan desesperado, tan triste, un mundo en donde mucha gente toma sus antidepresivos y quién sabe qué tantas cosas más. Porque mucha gente, honestamente se lo voy a decir, piensa que su vida es resultado de un proceso natural y que no hay un Dios atrás de su existencia. Mucha gente piensa así. Y si esa gente no cree que Dios les creó, pues tristemente así va a vivir toda la vida, sin propósito y sin sentido, creyendo en la teoría que inventó el hombre
la teoría de la evolución. Y esa teoría es tan peligrosa, hermanos, que ningún científico puede decir honestamente que la evolución es un hecho. Y no puede, porque es una teoría, nada más. Una teoría, vamos a decirlo así, que lleva a la gente a desesperarse y hasta suicidarse porque creen que nacieron por un accidente y que son resultado pues de un proceso de la casualidad. Un estudiante de filosofía, por ejemplo, dijo después de que le hicieron precisamente la pregunta: ¿por qué estás aquí? Un estudiante. Ustedes saben que en las universidades el Satanás anda rondando también. Y dijo este estudiante, o contestó: si Dios no existe, eso significa que la vida debe haber comenzado mediante algunos procesos naturales y sin propósito. Hermanos, si esto fuera así, significaría que en última instancia somos tan sin propósito como el proceso que nos hizo existir, y la vida es solamente un accidente, y usted también y yo también. A ver si me explico. Si usted puede encontrar miles de razones, como decir que usted aquí está en este mundo porque sus padres querían tener hijos, etc. Pero en última instancia, usted sería entonces un accidente y sus padres también. Y entonces la vida sí sería solamente un gran accidente. Usted no tendría ni yo tendría ningún propósito, y su vida, mi vida, carecería completamente de sentido sin un creador. No habría nadie para ponernos aquí con un propósito, y eso significaría que usted no estaría aquí por una razón. Qué triste, qué desesperante pensar así y vivir así. Pero la verdad, hermanos, así vive la mayoría de la gente en este mundo. Pero lo que Dios dice, lo que la Biblia dice, y lo que quiero recalcar en esta hora es que gracias a Dios que no somos producto nosotros de un proceso evolutivo de millones de años. No somos un accidente así cósmico, como también lo pintaron alguna vez. No somos resultado de un proceso. Hermanos, estamos aquí porque Dios nos crió, nos formó, nos hizo. Acuérdense de esos tres verbos: formar, crear, formar y hacer. Él nos crió, nos formó y nos hizo. Y qué bueno, porque si no fuera así, seríamos un accidente o el resultado de un proceso y no habría ninguna razón para nuestra vida. Por eso digo, qué bueno que no fue así. Que no somos un producto de un proceso evolucionario de millones de años nada más. Dios nos crió y ya lo leímos. Ahora vamos a ver qué dice allá en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a ver el versículo 24. Hechos 17, 24. Así dice la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo importante aquí que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios es el creador de todo. Dios nos crió, por eso existimos, por eso estamos aquí nosotros en este mundo.
Entonces la respuesta a la pregunta ¿de dónde vine yo? Es importantísima. También si Dios le creó, hay una razón para su existencia, hay una razón para su propósito y para su vida. Pero si Dios no le creó, si no hay un Dios o si la raza humana existe solamente debido a lo que estábamos platicando hace un momento de un proceso natural, entonces no habría razón para su vida. No tendría sentido. Hermanos, de veras, si usted se siente así, que su vida parece ser sin sentido, no sabe por qué existe, no sabe lo que está haciendo en este mundo o no entiende el propósito de su vida, entonces este mensaje que estamos viendo es para usted. Porque primero tiene que reconocer que Dios le creó, que la razón por la cual está aquí en este mundo es porque un Dios creador, un Dios personal decidió crearle. Esto es lo que empieza a darle sentido a la vida. Y esto nos lleva también a un segundo punto. Eres quien eres y estás en este mundo para la gloria, para glorificar a Dios. Hermanos, ese es su propósito en esta vida. Dios le crió y por eso Dios también provee el propósito para su vida. Dios le creó por una razón y la razón es para glorificarle, para servirle a Él y para ponerle a Él en primer lugar en su vida. Recuerda lo que leímos en Colosenses, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el pasaje que leímos de los Hechos, después de que dice que Dios hizo al mundo y todas las cosas que en Él hay, Hechos 17:24, vea después lo que dice. Dice que Dios hizo al mundo y todo lo que en Él hay. En el versículo 27 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y no está lejos de nosotros, hermanos, no está lejos de nosotros, porque después dice ahí en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios es la razón por la que nosotros existimos. Y Dios es el único que nos da sentido en la vida, porque tiene un propósito para nosotros. Y cuando cumplimos ese propósito, entonces la vida tiene sentido. No todo está perfecto, pero por lo menos no estamos vacíos, porque estamos haciendo las cosas para lo que nosotros hemos sido creados. Recuerde usted, está aquí en este mundo para glorificar a Dios, para conocerle, para servirle, para obedecerle, para ponerle a Él en primer lugar. Glorificar a Dios significa mostrar su gloria, hacer todo lo que usted haga en la vida para que el mundo alabe a Dios por quien es y por sus atributos. Consideremos esto por un momento, hermanos. Piense usted en Dios en su vida diaria. Tome en cuenta a su Creador cuando trabaja. Y la otra pregunta, cuando habla, cuando hace cualquier cosa, usted piensa en Dios. Todo lo que hago es para la gloria de Dios. Porque si su respuesta es no, es por eso que su vida no tiene sentido. Todo lo que hagamos desde que nos levantemos, hermanos, debemos decir para la gloria de Dios. Cuando no se vive con el enfoque en Dios, cuando no piensa en Dios en su vida diaria, cuando no le busca para saber lo que Él quiere que haga, usted vive sin propósito, sin sentido en la vida y vive sin entender por qué está en este mundo. Y así seguirá. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Pues ante todo, no podemos glorificar a Dios y servirle si no le conocemos. No podemos servirle si no le buscamos. Si pensamos que nuestra vida está bien sin la ayuda y el poder de Dios, no podremos glorificar a Dios y tampoco podremos cumplir nuestro propósito en esta vida.
No podríamos glorificar a Dios sin la Biblia, sin entender lo que dice, sin conocerla por medio de su palabra. No podríamos conocerle a Él por medio de su palabra. Ahorita estamos nosotros en confinamiento por la pandemia, de este virus. Pero en la congregación Getsemaní nos reunimos para conocer más de Dios, para estudiar su palabra, para aprender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es parte de la razón por la que tenemos escuela dominical, la alabanza, la doctrina y la exposición de la palabra de Dios. Muchas personas dicen que quieren ayuda. Muchas personas dicen que quieren encontrar el sentido y el propósito de sus vidas, pero no buscan a Dios. No van a la escuela dominical. En los cultos platicando o con el celular, no abren su Biblia, no van a la iglesia y si van con otros propósitos. Cuando la palabra de Dios dice en Salmo 100, versículo 4, que debemos de entrar por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, y cierra, subraya ahí, alabadle, bendecid su nombre. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esto? ¿Qué pasa si no vivimos para la gloria de Dios? Si no vivimos cada día tomando a Dios en cuenta, pues seguiremos viviendo en descontentamiento y vagando sin sentido por la vida. Cuando un hermano va a la iglesia con otros propósitos, es muy difícil de creer que quiera ayuda, porque buscan otras cosas o personas para darle sentido a su vida. Hay muchas personas que andan de trabajo en trabajo, de pareja en pareja, usan el alcohol, las drogas o lo que sea para escapar de la vida. Dice allá en Isaías 55:6, Isaías 55:6, mire cómo dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Por eso, hermanos, encontremos en Dios, que es soberano, el verdadero sentido y el propósito de nuestras vidas. Fuimos creados para glorificar su nombre. Nacimos no por obra de la casualidad, y estamos viviendo en este mundo solo para la gloria de Dios. Entonces, si no buscamos a Dios, si no le conocemos y le obedecemos, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Dios mismo dijo: para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Para gloria mía los he criado, los formé y los hice. 3 verbos para decir lo mismo: crear, formar y hacer. Hermanos, no hay otra manera para encontrar el sentido de la vida. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que usemos esta palabra tuya, Señor, para buscar tu nombre, para entender más del propósito que tú tienes para nuestras vidas en este mundo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados, y todavía reconocer más el propósito de que nosotros podemos tener para poder testimoniar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, ese infinito amor, tu misericordia. Te pedimos bendición especial, Señor, para todos los hermanos de la congregación Getsemaní. Bendice a todos nuestros hermanos que se encuentran en enfermedad. Y, Señor, te pedimos también por esta campaña de Semana Santa que tenemos programada, Señor, que tú bendigas el trabajo de cada congregación, de nuestro hermano Orozco, Señor, sé con cada uno de ellos. Y, Señor, que tú prepares los corazones de los que han de escuchar el mensaje de salvación.
En el nombre de Cristo, Señor, lo pedimos. Amén. Les vuelvo a recordar, hermanos, les vuelvo a recordar el día 2 de abril, Viernes Santo, y el domingo de Resurrección, el día 4 de abril, tendremos dos cultos unidos con las congregaciones y la Iglesia San Pablo. Entonces, recuerden que vayan ustedes haciendo la invitación para que posteriormente yo les mande la liga del Zoom o del YouTube al que vamos a entrar, para que ustedes tengan a sus invitados o les hagan llegar la liga para que vean estos mensajes. Ya les dije que tenemos dos testimonios, uno es de nuestra hermana Daniela y otro va a ser de nuestro hermano Osvaldo. Entonces oremos también por estos testimonios que se darán para estos 2 días de Semana Santa. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Oremos también por regresar ya pronto a nuestros cultos presenciales. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.